soy Michael Patterson, yo soy el fundador y CEO, como quieres decir, de Wildway. Ahora somos pequeños, así que soy CEO, pero también soy el abogado y el contable y todo. Un poco así va, pero nos pinta bien, así que ojalá que pronto vamos expandiendo. Pero la idea es, he lanzado esta empresa, que somos propietario y operador de hospedaje en naturaleza. Al momento estamos enfocados en el uso residencial. En términos simples, se podría decir que esos son casas rurales, básicamente, pero la idea es que tienen el uso urbanístico es residencial, con una licencia turística en zonas de naturaleza. Buscamos estar al lado de parques nacionales, parques naturales, playa. Básicamente el concepto que tenemos es, siempre digo, es montaña, mar y bosque. Y ahora mismo estamos enfocados en el norte de España, en Cantabria, Asturias, y también estamos mirando en Galicia, algo miramos en País Vasco y hasta Portugal podemos mirar. Así que aquí estoy. Yo soy americano, llevo unos 13 años más o menos en España, viviendo en Madrid. Estoy casado, tengo 2 niños pequeños, así que ya soy hombre familiar. Y la idea es que he lanzado este negocio que, por un lado, yo creo que es uno que tiene sentido desde el punto de vista económico, pero lo veo bastante holístico, y eso seguro que hablaremos. Es algo que crea un beneficio para la comunidad donde operamos, nuestros huéspedes, nuestros inversores, y a la vez respetamos la naturaleza. Y realmente es algo que yo vi como un buen ambiente para mi familia. Yo quiero que nuestros niños tengan esa conexión con la naturaleza, que sepan de dónde venimos, o sea, de dónde viene la comida, que tengan una conexión con la naturaleza. No quiero que sean niños urbanos, yo quiero que sean de campo, que van corriendo por ahí. Así que ahora mismo estoy con este proyecto. Tenemos ahora mismo 2 promociones en marcha. Uno que está en Baix Pasiegos, que es una zona preciosa al lado de Santander, y otro en Ribadesella, en Asturias. Y ahora mismo estamos en fase de expansión, así que buscando más cosas. Antes de hablar de Wildway, ¿cómo llegaste al mundo de la inversión inmobiliaria y también qué experiencias terminaron llevándote a la naturaleza? La verdad es que yo he visto los dos como uniendo un poco más tarde en mi carrera, aunque la verdad es que crecí en los dos mundos. O sea, por un lado, yo crecí en una casa donde mi padre trabajaba en el sector inmobiliario, en la parte comercial, en promoción, inversión y tal. Donde yo crecía, que es Atlanta, con mi acento, Atlanta, en el sureste de los Estados Unidos. Y a la vez, o sea, parte más bien personal, yo crecía siempre haciendo deporte en aire libre, de deportes organizados, o sea, típico de fútbol y tal, pero también en senderismo, también en todo eso de caza y pesca, que es súper típico de donde soy yo. Y de hecho, mi abuelo era como un pescador profesional, que, si lo podrías creer, hay como concursos de pescar en los Estados Unidos, tipo para corvina y tal, en los lagos en Minnesota y cosas así. Y él era Eagle Scout en los Scouts, así que yo crecía mucho en ese entorno, y siempre es algo que me ha encantado. Aunque es verdad que incluso más mayor, cuando tenía 20 años y tal, cuando empecé realmente a hacer viajes para hacer senderismo, a hacer mucho más de exploración de ese tipo. Para dar un poco de fondo, cómo llegué, o sea, unir los dos. Bueno, como tú has dicho, yo estoy en el sector inmobiliario de inversión. Empecé, de hecho, más bien en finanzas. O sea, para cómo llegué a España, hice una doble carrera de finanzas y español, que es típico en los Estados Unidos, que la gente añade un idioma y se combina muchas veces con un estudios en otro país. En este caso, yo hice un intercambio en la Universidad Valenciana cuando tenía, no sé, 20 años o algo así. Me enamoré de España, empecé a hablar mucho mejor. En tal momento, ni siquiera como ahora, pero lo pillaba bastante mejor. Y había oído de un programa de máster que luego volvería a hacer.
pero básicamente, o sea, gradué con esas carreras. Empecé a trabajar en banco de inversión, pero siempre con un poco en mente volver al sector de inmobiliario, que había crecido con ello. Y a la vez, sí, podría combinarlo con el mundo hispanohablante, que de donde soy yo, en el sureste, es muy típico que la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Hay bastantes como grupos que invierten, imagínate, desde Florida, Georgia, Texas y tal, en todos los países en el sur, porque hay mucha comunicación. Eh, entonces, yo decidí volver a España para hacer el máster, que podría ser como un punto de transición entre lo que estaba haciendo y para hacer el salto hacia el sector inmobiliario. Hice el máster, el MBA en el IE en Madrid. Y cuando gradué es cuando, o sea, de hecho me encontró una empresa de Atlanta para quedarme en España invirtiendo allí en vez de ir a Sudamérica. Y yo pensaba, joder, pues la verdad es que no había terminado mi etapa aquí, me gustaría continuar. Y fue una experiencia bastante interesante. Es cuando ya empecé con esto. Hicimos inversiones principalmente residenciales. En tal momento todavía había crisis en España, así que estuvimos comprando más gente promociones medio hechos de como los bancos tipo Sareb y o sea, todos los servicers que representan a otros bancos. Y básicamente en ese momento la idea era terminar estos inmuebles, venderlos como a primera residencia y buscar un poco ampliar. Continué haciendo eso, yo como el joven allí americano, pero entre los dos países. Y en un punto, o sea, mi compañía quería volver a los Estados Unidos, que tenía una cartera. Es un poco gracioso porque vuelve un poco a lo que estoy haciendo ahora, pero tenía una cartera de lo que ahora mismo llamaríamos parques de trailer, o sea, de cómo, bueno, pero más bien de camping y tal. O sea, volviendo al sector de hospedaje en naturaleza, pero en este caso en como RV parks. Y querían ayuda en gestionar eso porque había sufrido en la temporada de huracanes en 2017, que como has visto en las películas con los trailers volando allí en el aire, pues realmente sí que pasa así. Pero en ese momento no quería volver porque ya había conocido a mi actual mujer. Así que decidí quedarme con unos socios para básicamente continuar lo que estaba haciendo. Y al final lo que hicimos era lanzar una cartera del hoy en día llamaríamos como co-living. En tal momento no existía la palabra, pero ahora es bastante típico, que es como más allá que student housing, o sea, próximo paso son jóvenes profesionales que tienen su propio piso, pero a lo mejor hay zonas comunes en el edificio y está bien conectado con sus zonas de trabajo. Y también hicimos varias promociones de oficina. Pues estuve allí varios años antes de decidir un poco irme al mundo de capital otra vez para tener más exposición fuera de solo Madrid. Y estaba en básicamente un fondo inmobiliario de Reino Unido por 6 años o un poco más después de una transición que tuvimos de una inversión o una compraventa de la empresa, pero 7 años allí. Haciendo transacciones en España, en Reino Unido, en Países Bajos, Alemania, por Europa típicamente. En ese papel es cuando o sea, mi papel era básicamente como jefe de inversión, montar estrategias de real estate, pero siempre lo que llamamos nosotros inversiones en plataforma, es decir, que típicamente hay un operador y hay el inmueble y la idea es que puedes escalar con ese operador que básicamente formas una marca y vas creciendo y hay sinergias y economías de escala por crear esa plataforma. Y eso podría ser en cierto sector y geografía. Así que yo tenía mucha exposición por toda Europa de ver, imagínate, estrategias de lo que ahora almacenaje, que es muy típico ahora mismo, logística, oficina, residencial, hospedaje. Y en el camino vi bastantes en lo que ahora mismo digo que es hospedaje en naturaleza, pero principalmente en los Estados Unidos. O sea, y cuando digo hospedaje en naturaleza, es un poco, hay un espectro que es desde el camping típico hasta un glamping, que es parecido, o sea, la licencia es igual, pero o sea, el concepto es un poco más premium y tal.
hasta casas vacacionales o casas rurales y luego hotel boutique o lodge o ese tipo de cosas. Bueno, empecé a oír esto principalmente en los Estados Unidos, que está más avanzado en ese sentido. Y yo siempre he pensado, ¿por qué nadie está haciendo esto en España? Y empecé a investigar bastante. De hecho, ya tenía en mi propia cartera personal algunos inmuebles vacacionales, pero más bien también en zonas de naturaleza, en las afueras de Madrid, en Pantano San Juan. Y lo que vimos es que había mucha demanda, muy poca oferta, y de la oferta que existía, en bastante malos estados, porque es difícil, como hablaremos, reformar o construir en esas zonas. Pero muchísima demanda. También explotó más con toda la situación de COVID, porque la gente estaba más, primero atrapado en su casa y no podían salir y querían un poco más de ese aire libre, y luego atrapado, por ejemplo, en Madrid, y podían irse a Pantano San Juan, pero no podían ir a la costa, a otras zonas. Así que funcionó muy bien y yo pensé, bueno, ¿por qué no hacemos algo un poco más problemático con esto? Y eso es realmente cómo nació el concepto de Wildway. Ya puedo comentar un poco más de eso. Habéis elegido el norte de España para comenzar. ¿Qué ventajas ofrece frente a otras zonas rurales y qué desafíos os estáis encontrando en estas zonas? Todo siempre tiene sus pros y sus cons. Yo había empezado, de hecho, un poco más con esto cerca de Segovia, en parte como la frontera entre Madrid y Castilla y León, porque mi mujer es de allí, conozco bien a esas montañas, y además por la proximidad a Madrid siempre pensaba, habría buena demanda. Luego encontré que hay complejidades, como tú dices, pero la idea es, bueno, al principio nosotros solíamos ir bastante al norte. Tenemos como una casa vacacional donde vamos en Suances, que es un pueblo de surf al lado de Santander, y durante todos los años vamos allí y siempre pensaba, joder, esta zona es una pasada, o sea, poca densidad, súper verde, la naturaleza es increíble. Yo soy ciclista, un poco friki de eso, y, o sea, es un paraíso para eso, y senderismo y surf. Y realmente no hay mucho movimiento, y pensaba, ¿eso por qué? Así que eso siempre tenía un poco allí en la mente, pero luego cuando nació este concepto, yo quería cosas que son un poco menos densidad, más paz. La idea es que no tenemos que depender mucho de vecinos. Es un aprendizaje que yo tenía en mi carrera. O sea, si tienes pisos, lo que sea, o compartes componentes, pues siempre hay discusiones. Imagínate una derrama que alguien no quiere pagar, o alguien tiene su perro en su terraza todo el día. O sea, todo hemos sufrido, y eso te limita cuando llega un concepto. Así que con esto yo siempre quería, por un lado, el uso residencial, y puedo explicar por qué. O sea, viendo todo el espectro de lo que yo he dicho, desde camping a casas rurales hasta hotel. O sea, hay una demanda parecida, pero desde el punto de vista del propietario inmobiliario hay una gran diferencia entre cuáles son las licencias, la financiación, la escalabilidad y todo ese tipo de cosas. Pues por un lado yo quería residencial, luego quería unifamiliar, es decir, una casa, un chalet con su propio jardín, un poco menos denso. Y no quería estar en el centro de un pueblo. O sea, la idea, el concepto de este es que puedes estar, imagínate, por debajo de los árboles, o con una vista grande de un valle o del mar y tal, con, o sea, tu propio entorno de paz natural. Y donde mejor se puede hacer eso en España es en el norte. Es donde más hay cultura de eso, donde se puede construir fuera de lo que se llama el núcleo urbano. En Madrid, o sea, realmente en la mayoría de España es muy complejo construir el uso residencial fuera del núcleo urbano. Así que siempre estarías pegado a un vecino, que es algo que quería evitar. En el norte siempre ha tenido un poco más esa cultura de casa unifamiliar, o sea, casas rurales. Sí que puedes comprar casas rurales existentes en otras partes, pero no puedes hacer cosas nuevas. E incluso si compras algo existente, hay muchas limitaciones. Así que es por eso que empezamos a enfocar allí. Además, bueno, ya están moviendo muchísimo los precios del mercado, pero es donde realmente lo vi un poco menos explotado en el sentido turístico y residencial, pero actualmente han estado invirtiendo mucho en la infraestructura, desde la autopista A8, que ya conecta desde básicamente Francia hasta Galicia. Además de nuevos vuelos internacionales que van a todos los aeropuertos al norte, y hasta el AVE de alta velocidad que va, por ejemplo, de Madrid a Coruña,
y Gijón, que antes no existía, están con Bilbao ahora mismo también. Así que todas esas cosas, básicamente la idea se ve que va a incrementar el acceso y eventualmente, o sea, el número de personas que van hacia el norte. Cuando hay muchos inmuebles que comentabas el otro día que necesitan rehabilitación y te quería preguntar hasta dónde se debe intervenir en estos edificios sin perder la esencia y la identidad del inmueble. Bueno, allí yo creo que no te tienes que preocupar mucho porque te digo que las autoridades que aprueban las licencias y todo esto están muy, muy enfocados en ese punto. Hay muchas limitaciones de lo que puedes hacer desde el punto de vista estética, especialmente con las cosas existentes, pero incluso con cosas nuevas. Imagínate que la cubierta de un edificio tiene que estar entre 30 y 40 grados de inclinación, o sea que este color de tejado, este nivel de apertura, si estás pegado al Camino de Santiago, tiene que, ¿sabes? Hay un montón de limitaciones en ese sentido. Así que ya está todo en mente. Pero luego, o sea, realmente en esos edificios existentes, o sea, lo que vas a cambiar, las fachadas vas a preservar, que suelen ser de piedra, cosas así. Yo no creo que vayas a perder la esencia, porque si no puedes cambiar la fachada, o sea, lo mantienes. De hecho, en nuestro primer sitio que tenemos en Valls Pasiegos, estas son cabañas pasiegas que están catalogadas como patrimonio histórico de arquitectura y sí que tenemos que mantener toda la estética. Así que la idea es eso, o sea, siempre hacemos homenaje a los raíces, pero imagínate, en vez de tener una ventana enana o muros que no tienen nada de ventanas, o sea, abrimos la fachada a algo para que pueda entrar luz natural y de hecho cumplir con la normativa residencial de circulación de aire, luz y tal. Así que eso es algo que siempre tenemos en mente. Y de las cosas nuevas que hacemos, nuestro concepto siempre es la integración con la naturaleza. Así que queremos hacer estructuras menos impactantes y que más como mezcla bien. Así que, por ejemplo, hacemos como fachadas con mucho cristal donde realmente casi sientes que estás tocando el árbol que está ahí fuera. Así que eso está, o sea, está en nuestro ADN en lo que diseñamos, pero a la vez, o sea, los parámetros ya están ahí donde realmente sería difícil variar mucho. Son como experiencias muy inmersivas y de hecho ahora mismo estamos en un pico en el que las experiencias rurales cada vez están más de moda y se ha abierto un debate por el impacto que puede llegar a tener estos proyectos sobre el medio y sobre las comunidades. Entonces yo te quería preguntar cómo se puede concienciar a los turistas para que respeten el medio ambiente en el que se encuentran y si la naturaleza corre el riesgo de convertirse en un decorado más. Es un punto interesante. A ver, otra vez yo creo que simplemente con las limitaciones que existen va a ser difícil que haya demasiado choque allí porque, por ejemplo, en muchas de esas zonas no se puede densificar casi nada más. O sea, hay una escasez de suelo. Así que no es que puedes construir todo el paisaje que existe. O sea, que aún hay muchas limitaciones. Así que en ese punto nunca va a ser súper saturado en ese sentido. Pero luego yo creo que más bien viene de, o sea, desde mi punto de vista como el operador, no, claramente no puedo controlar quién viene. O sea, que ellos van a hacer lo que les va a entretener durante su estancia. Pero lo que yo hago es les doy todas las opciones de poder realmente hacer la conexión con su entorno natural y la comunidad local que pueda. Y así que es lo que hacemos nosotros, es intentamos formar relaciones con la comunidad donde estamos, en el sentido de, mira, no solo de la operación de estos inmuebles, sino que lo que queremos ofrecer, por ejemplo, en esta zona donde vamos, que hay demanda de surf o de senderismo, o de pescar o montar caballo o ir incluso a agriturismo. Es ofrecer básicamente eso es como opciones en la estancia para esos huéspedes. O sea, imagínate que quieren contratar un guía para senderismo de la zona que les va también explicando cuáles son los puntos de interés y tal. O sea, básicamente desarrollamos todo ese catálogo de opciones en la zona con los empresarios de allí. Y a ver si deciden contratarles o no, o sea, es su elección, pero por lo menos siempre destacamos esas opciones. Desde, imagínate, una cesta por la mañana de desayuno de productos de la zona, natural. En Valls Pasiegos, los sobaos y la mantequilla, leche y tal, que vienen de allí. Pues esa es la idea, siempre intentamos ofrecer eso y
y eso es básicamente lo que debería hacer, es beneficia a toda la comunidad, atrae atención no solo a, oye, estamos allí para ver el campo, sino realmente hacer un enganche un poco más holística y de hecho la tendencia ahora mismo en el turismo es lo que llamamos como turismo experiencial. La gente lo que quieren ahora es crear memorias, o sea, no es como vamos allí simplemente para mirar el mar, no, quieren actividades, quieren, o sea, es simplemente la realidad, quieren poder ponerlo en Instagram o TikTok o lo que sea, pero desde el punto de vista quizás superficial, pero realmente sí que hay una parte como es de verdad que quieren esas memorias y algo que es memorable de una experiencia. Así que eso es lo que intentamos ofrecer. Luego es su elección lo que quieren hacer, pero sí que es algo que hemos considerado bastante. De hecho, cuando elegimos dónde vamos, tiene que tener esos puntos de interés y tiene que haber algo de movimiento. No vamos al medio de la nada donde no hay nada. Bueno, por un lado, desde el punto de vista que si necesitan una farmacia o supermercado, lo que sea, pero por otro lado, que necesitan tener algún tipo de actividad. En Río de la Sella, por ejemplo, el descenso de la Sella es súper divertido para todos y todo el mundo sabe de eso. También en la pesca o surf o ciclismo, o sea, todo eso es algo que intentamos, o sea, ofrecer a nuestros clientes. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de Whaleway al entrar en vuestra página web es que la marca se cuenta desde vuestra historia familiar. Y yo te quería preguntar, si no fuera por esta dimensión familiar, ¿hubierais elegido otro tipo de vivienda y de alojamiento que no fuera unifamiliar, más aislada de la comunidad? ¿Cómo crees que hubierais elegido? No, es una buena pregunta, un poco difícil. A ver, la verdad es que sí que estoy viendo esto un poco una extensión de cómo a mí me gustaría situar nuestra familia desde el punto de vista de cómo pasamos nuestro tiempo, que es lo más importante, es el único recurso que, o sea, no se puede acumular y se va perdiendo, es el tiempo. Así que eso ha sido primero lo que nos ha guiado aquí, pero luego también desde el punto de vista de cómo gestionamos nuestras finanzas personales de familia. Nos gustaría tener exposición a eso, creemos en ello. Sí que es verdad que ha sido una extensión de eso. Ya me ha acompañado varios inversores para hacerlo, pero realmente como yo llevo tiempo en este sector, siempre me he mezclado un poco esa mentalidad en mi parte profesional y personal. Así que aún estoy bastante convencido que hemos aterrizado en el concepto que tiene sentido. Yo creo que no lo habría variado. Y podemos hablar de por qué, pero ya he hablado un poco de por qué prefiero unifamiliar, pero también en el parte residencial en vez de camping o otros usos. Estoy aún convencido. Desde este punto de vista empresarial, estoy viendo cada vez más en redes sociales que es mucho más interesante presentar la marca desde la historia de las personas que hay detrás llevando la Sí. empresa. Desde tu experiencia, ¿qué beneficios has encontrado cuando se expone esta vida familiar? ¿Crees que se llega de una forma más auténtica a las personas que buscan vuestros servicios? Es una muy buena pregunta, estoy convencido. A ver, siempre es parte del balance entre la posibilidad de escalar, que tampoco hay que escalar por escalar, o sea, nosotros lo hacemos por gusto, porque creemos en ello y queremos formar parte de más comunidad y tal, pero siempre hay que mantener el componente personal y hay muy buenos ejemplos. De hecho, donde yo he cogido inspiración en los Estados Unidos, tengo que hacer mención. O sea, le conozco muy de distancia, pero a Isaac French en los Estados Unidos, que él hace como un newsletter y bastantes como podcast y tal, que se llama Experiential Leisure, yo creo, donde destaca exactamente ese tipo de micro resort, y casi todos son con una persona atrás, una familia atrás, que habla de su experiencia personal y de hecho el punto es ir documentando todo el viaje en el camino a lanzarlo y formando la conexión personal. Va también a la mano de lo que está diciendo, que la gente quiere su estancia experiencial, o sea, que también sea personal. Y quieren sentir esa conexión con quien está atrás. O sea que
nosotros siempre, o sea, eso es una empresa familiar y posicionamos así. Y cada activo, o sea, que es verdad que va con la marca Wildway, pero o sea, aún tenemos que determinar cuál va a ser el nombre de cada uno, pero cada uno va a ser distinto y muy adaptado a su zona y con su propia historia y haciendo un homenaje a esa parte de España en este caso. Sí, es fundamental crear la historia, hacer la conexión personal y de hecho, cuando yo he ido, como ahora mismo soy yo y con apoyo en bastantes casos, pero soy yo y voy formando esas relaciones y la verdad es que la recepción ha sido bastante positiva generalmente porque soy una persona y soy sincero y cuando ven como hay alguien atrás y estoy intentando hacer lo mejor que puedo, pues la gente suelen apoyar. Tenemos nuestras complejidades con las agencias o sea, aprobaciones a nivel más bien estatal o sea, de comunidad, pero incluso en nivel de municipio, siempre han sido súper simpáticos, nos apoyan mucho porque pueden entender de dónde venimos, cuáles son nuestras intenciones, así que ayuda en todos los sentidos, realmente. La última pregunta de este episodio te quería preguntar ¿cómo imaginas el turismo de la naturaleza en España dentro de unos años y qué huella quieres que deje Wildway en esta experiencia? No, es una pregunta fantástica. Supongo que donde yo he visto un poco esta visión es que la gente se sientan que tengan la opción fuera de solo una ciudad, que sepan que el mundo es más grande y se pueden volver a otra de sus raíces a encontrar ese paz y tranquilidad dentro de un entorno natural. Y quiero que, o sea, básicamente eso les podría abrir los ojos. Y que vean que hay una alternativa de cómo estamos viviendo actualmente, que pueden dejar un poco las pantallas a un lado y buscar esa conexión físico a su ambiente con la gente que quieren. Y básicamente lo que anticipo, espero que pueda pasar de esto es en estas zonas, pues seguro, tal como yo he aterrizado en España, poco a poco he ido enamorándome del país y me he quedado y ahora estoy emprendiendo en este país, invirtiendo mucho, se genera, o sea, mucho flujo de caja, ojalá que ya empezamos a contratar y tal. Pues lo mismo, o sea, imagínate alguien va a esa zona de turismo y mira, joder, a mí me gusta, o sea, yo podría vivir aquí, ¿sabes? O sea, van conociendo y es realmente como pasan estas cosas. De hecho, es un poco, tenemos un negocio que es simplemente hacemos promoción para vender para gente que querían una casa en estas zonas. Porque básicamente es eso, o sea, o sea, me quedo aquí de turismo, pero sí que me gustaría formar una parte más permanente en esta zona. Así que, y todo vuelve a un poco de que yo quiero que nuestros hijos tengan esa apreciación para la naturaleza que para mí siempre me ha traído una paz que he necesitado, o sea, salud mental, que yo creo que es fundamental. Es como un agujero que está en el corazón de mucha gente ahora mismo y ojalá que podamos formar una parte pequeña de ayudar a llenar eso.